¿Sabías, Néstor, que Kafka le dijo a su mujer que para él el mejor escenario, o sea, tipo el paraíso para Kafka, era vivir en un sótano para poder encerrarse y leer tranquilo sin que nadie lo moleste, y que ella le deje la comida en la puerta del sótano, así él por lo menos puede tener el ejercicio diario de cruzar el sótano, subir las escaleras, ir a buscar la comida, ir hasta de nuevo hasta donde está leyendo, comer y luego dejarle la comida ahí en la puerta del sótano. O sea, para Kafka eso era como el mejor de los mundos posibles. Sí, 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 ya sé. Sé comentarios. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Matías y esto es la Biblioteca de Babel. Hoy vamos a hablar de uno de esos libros emblemáticos, ¿no?, de la literatura universal. Que lo hayas leído o no, lo conocemos todos. Estamos hablando de la Metamorfosis de Kafka, ¿no? ¿Qué quiere decir Kafka con esta transformación? Lo primero que hay que aclarar es que no es ni una cucaracha ni un escarabajo. Kafka no da muchos indicios. Solo dice que se transformó en un insecto gigantesco, un monstruoso insecto, dependiendo la traducción que uno pueda leer. Pero no da muchas más pistas sobre la conversión porque no importa específicamente en qué insecto se ha transformado Gregorio Samsa, sino en esa transformación de volverse un bicho, ¿no? Una figura asquerosa, repugnante, monstruosa. El insecto es eso, ¿no? Un ser que nos desagrada a la vista, ¿no? No empatizamos con él. Por eso justamente Kafka elige un insecto para hablar de la transformación de Gregorio Samsa y no cualquier otro tipo de animal. Así que sin dar mucho más pie a esta breve presentación, vamos a comenzar a explicarte por qué, según Kafka, vivimos en el infierno de lo igual. No hay un solo texto de Kafka donde el autor no se pregunte por el absurdo de la condición humana, la alienación del hombre en el sistema productivista y la insensatez del sistema burocrático. En este sentido, la Metamorfosis es la novela en donde Kafka mejor construye estas ideas a través del padecimiento de Gregorio Samsa. Misma agonía que sufre el propio Kafka por el tiempo en que le tocó vivir, no porque le hayan tocado tiempos más difíciles que a otros escritores, sino porque la crisis existencial que atormentó a Kafka toda su vida es producto del separativismo que hay a partir de la revolución industrial entre el pensador o el artista y el sujeto productivo. En la antigüedad y en el medioevo, el artista y el intelectual estaban en concordancia con la sociedad y eran fomentados como sujetos valiosos por parte del Estado. De ahí que los dramaturgos griegos hacían concursos organizados por la polis y tomaban sus temas de los mitos conocidos por el público, o que en la época medieval el carácter contemplativo del intelectual como San Agustín o Santo Tomás de Aquino tenía un lugar de importancia para el poder eclesiástico y los artistas trabajaban para las complacencias de los monarcas. Luego, con la revolución industrial y el ascenso de la burguesía, la figura del artista y el pensador cambian por completo. Va a ser en el romanticismo alemán donde este corte se va a terminar de graficar, ya que es ahí donde se produce la figura del artista que llega a nuestros tiempos, que es la del hombre que, horrorizado con los avances de la tecnología, busca volver a reencontrarse con la naturaleza. Ese hombre que va a contramano del resto es el artista, el filósofo o el poeta. Es ese ser que se da el lujo de ser un ser contemplativo en un mundo que comienza a ir cada vez más a prisa. De ahí en más, el artista romántico es un paria, un diferente, que es rechazado por la masa de iguales que representa la sociedad de producción. Por eso, el artista moderno busca constantemente ser parte de ese vínculo perdido con la sociedad. De ahí que Marx va a poner el foco en la necesidad de que el hombre no viva alienado, por ende, lejos de aquellas cosas que lo realizan de manera espiritual. El artista moderno es un romántico, un ser enamorado de un mundo que ya está muerto y del cual casi no tiene espectadores que lo comprendan. El artista no puede triunfar en esta sociedad y si lo hace en general no lo hace en vida, o sea, que no puede ni siquiera disfrutar del fruto de su trabajo, ya que como decía Unamuno, la única inmortalidad que vale la pena es la mortalidad de gusto. ¿De qué le sirve a un artista como le pasó a Van Gogh que recién se lo valore después de muerto, cuando ya no puede ni saberlo? Es por esto que Kafka vive en un estado de crisis permanente y que utiliza la escritura como método de escape, pero sin querer publicar debido a que consideraba que no tenía el tiempo suficiente para escribir algo que valiera la pena ser leído. El lugar de marginalidad que adopta el artista a partir del ascenso de la burguesía es el que atormentó toda la vida a Kafka, que en lugar de dedicarse a la literatura, tuvo que estudiar derecho y trabajar en una empresa de seguros que él siempre detestó para contentar a su familia. Conflicto que el mismo autor va a reflejar a través de la transformación de Gregorio Samsa en un insecto gigantesco. La influencia de Dostoyevski. Kafka era un lector microscópico, capaz de releer un mismo libro las veces que fuesen necesarias para poder absorber a la perfección el tono de una historia, ya que como mencionamos en el video sobre Bukowski, que si no lo viste te lo dejo acá arriba, lo que un escritor roba de otros son los tonos. De ahí que Kafka va a partir de un fragmento de Crimen y Castigo de Dostoyevski para el inicio de la transformación de Gregorio Samsa. Leemos. A la mañana siguiente se despertó tarde, tras un sueño agitado que no lo había descansado. Raskolnikov se había retirado deliberadamente como una tortuga bajo su caparazón.
caparazón. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Se hallaba echado sobre el duro caparazón. Kafka toma el texto de Dostoyevsky como punto de partida, pero no solo eso, sino que también utiliza la novela Memoria del subsuelo del mismo autor para desarrollar el martirio que va a atravesar el propio Gregorio Samsa. Leemos. ¿Le apetezca o no escucharme? Ahora quiero contarles por qué no puedo ni siquiera convertirme en un insecto. Les diré solemnemente que muchas veces quise convertirme en un insecto, pero ni siquiera eso logré. El hombre del subsuelo de Dostoyevsky es un ser humillado y piensa que si se convertirá en un insecto dejaría de tener conciencia, porque como él dice, tener exceso de conciencia es una enfermedad. Sin embargo, Kafka sí pudo lograrlo, o mejor dicho, Gregorio Samsa consiguió lo que tampoco Kafka pudo hacer: convertirse en un insecto ante la indiferencia total de sus familiares, compañeros de trabajo y amigos, transformarse en un animal ante la incapacidad de ser un hombre en un mundo asfixiante. De esta manera, Kafka narra lo que el hombre del subsuelo había deseado. La idea estaba apuntada por Dostoyevsky, pero Kafka la desarrolló. El anónimo protagonista de la novela de Dostoyevsky, Gregorio Samsa, comparten su camino hacia la nada, su desesperación, su incomunicación con el mundo. Un mundo que es como una pesadilla de la que no pueden despertar. Esto se debe a que para ambos autores, el hombre no puede vivir alejado del resto de los hombres, pero a la vez vivir en comunidad los aliena. Este es el gran conflicto que afronta el hombre moderno, tanto para Kafka como para Dostoyevsky. El hombre es un prisionero del sistema. Gregorio Samsa no se preocupa por la transformación de su cuerpo, cosa que haría cualquiera de nosotros si amaneciera convertido en un insecto. Por el contrario, su mayor preocupación es la imposibilidad de ir a su trabajo. No le molesta ser un insecto, sino que eso le impide cumplir con su jornada laboral. Kafka grafica a Gregorio Samsa como un trabajador asalariado que consagra su vida en el trabajo, como si fuese un culto religioso, ya que prácticamente no tiene momentos de recreación, por mucho que detalle que no está a gusto con lo que hace. Leemos. Era un esclavo del jefe sin agallas ni juicio. ¿Qué pasaría si dijese que estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso, porque Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los 5 años de servicio. Seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro, haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago. Para mantener a su familia, Gregorio vive prisionero de una cárcel que está representada por el sistema laboral al que se ve sometido y que le es invisible hasta que intenta adecuarse a su nueva vida como insecto. Es recién en esa situación que comienza a ser consciente de las cadenas que antes lo mantenían alienado. Por eso solo cuando está convertido en un insecto es que Gregorio puede disfrutar de la música que produce su hermana, y no solo eso, era el único que era capaz de apreciar la música. El resto no puede porque son burgueses, prisioneros de un sistema en donde la música no tiene valor productivo, ya que, como decía Dostoyevsky, no hay mejor cárcel que aquella que no se ve. La metáfora del insecto. Gregorio Samsa se acuesta como un ser humano normal y el otro día se despierta como un insecto gigantesco, lo cual ya de por sí representa una figura bastante gráfica, porque todo insecto es monstruoso, y al ser gigantesco su monstruosidad es evidente, al grado de que ni siquiera lo puedo pisar para matarlo. La imagen del insecto hace referencia a un sujeto alienado por el peso de sus obligaciones y responsabilidades sociales. Se puede ver en la nueva fisonomía de Gregorio Samsa la consecuencia de ese proceso de deshumanización ante la mirada de los demás. El insecto también simboliza lo diferente, lo ajeno, lo incómodo, porque como decía Manuel Levinas, cuanto más yo quiero comprender al otro, más le quito su otredad, o sea, que cuando yo intento vincularme con ese otro, lo que le quito es su singularidad. Gregorio Samsa se ha convertido en un personaje incomprensible para el resto, completamente singular. Así, cuando su hermana, que era la única que todavía le llevaba comida, lo encuentra un día mirando por la ventana y ve en lo que Gregorio se ha convertido, escapa y no quiere ayudarlo nunca más. Leemos. La hermana, casi vestida del todo, abrió la puerta desde el vestíbulo y miró con expectación hacia adentro. No encontró enseguida, pero cuando lo descubrió debajo del canapé, Dios mío, tenía que estar en alguna parte. Se asustó tanto que volvió a cerrar la puerta desde afuera. Pese a que Gregorio Samsa se había convertido en un monstruo para su familia, seguía siendo parte de la misma. Por eso, le dejan la puerta medio abierta para que pueda escuchar las conversaciones del salón. Gregorio siente que ni su propia familia lo comprende, siente que nadie lo comprende, porque no puede comunicarse con los demás, ni siquiera con sus más cercanos. Nadie lo comprende hasta que un día una sirvienta lo ve y lo acepta. Una sirvienta que no es más que un sujeto otro que al ver a un otro se siente reflejado. Ambos se reconocen como sujetos marginales y es por eso que el insecto no le genera asco y puede relacionarse con él. La marginalidad del artista. La familia de Gregorio Samsa padece la tragedia que su hijo se haya convertido en un sujeto otro. Este es el sufrimiento que tiene una familia que en lugar de tener un hijo contador, abogado o economista, decide ser pintor, poeta o filósofo ante la oposición de su familia. Este sujeto otro se aparta, no lo entiende nadie porque es como un insecto gigantesco. Por eso Gregorio Samsa puede entender lo que dicen los demás, pero a él no lo entienden. Leemos. Gregorio ya estaba más tranquilo, así es que ya no se entendían sus palabras, a pesar de que a él le habían parecido
sido lo suficientemente claras. Durante toda la novela, Gregorio Samsa padece su soledad producto de su condición de otro. Este sujeto otro que expone Kafka, como decíamos, es el poeta, el pintor, el escritor, el filósofo. ¿Por qué son un otro? Porque Kafka se da cuenta de que no tiene sentido en una sociedad productivista que se le pague a alguien por pensar o por crear obras de arte que no tengan ninguna función lucrativa en el sistema. El artista queda en un lugar de ocio y el ocio no genera dinero. Platón decía: nunca estoy tan ocupado como cuando no hago nada, porque en la antigüedad Platón no estaba ocioso en sus tiempos libres, sino que en ese parate estaba trabajando en las ideas que iban a fundamentar la filosofía occidental. Pero Kafka ve horrorizado como en nuestro tiempo el ocio ha desaparecido de la vida de los hombres. De hecho, los artistas o pensadores que aparezcan después de la revolución industrial van a quedar enclaustrados como sujetos marginales. Para Foucault, los sujetos marginales se dividen en dos tipos: los locos y los delincuentes. Ambos van a ser recluidos ya sea en una cárcel o un manicomio. Sobran los ejemplos de artistas que han llegado a la locura en una sociedad que intenta corromper constantemente su otredad: Nietzsche, Van Gogh, Pizarnik, entre otros. Todas aquellas personas que en la modernidad quisieron dedicar su vida al arte o al pensamiento tuvieron vidas tristes y trágicas. Kafka toma conciencia del infierno del igual en el que debe vivir quien quiere dedicar su vida al arte o a la filosofía. Y es por eso que la Metamorfosis nos invita a renunciar a la vida imperativa y a reencontrarnos cual insecto con nuestro ser más contemplativo. Bueno, hasta ahí el video sobre la transformación o la metamorfosis, según la traducción también, pero es cierto que la transformación, según la versión original de Kafka, es una traducción más fidedigna a lo que Kafka quiere expresar. Bueno, básicamente eso, ¿no? Hasta ahí lo que ha sido el video sobre la metamorfosis o la transformación de Kafka, como quieran decirle. Como siempre, en los comentarios les voy a dejar el link para que descarguen el libro en PDF, en ebook o en la versión que lo quieran. Es un libro muy cortito que se lee muy rápidamente y muy llevadero, así que los que no están acostumbrados mucho a leer, es un buen libro como para empezar a desarrollarse en la lectura. Si te gustó el video, dale like, compartirlo, comentalo, suscríbete, pasáselo a tus amigos y nos vamos a ver en una próxima edición. Nabokov dijo, pero afirmó así, Ernesto, rotundamente: no es una cucaracha el bicho en el que se convirtió Samsa, es un escarabajo, y dio los motivos. Y vos después lees el texto de Kafka y no hay ninguna forma fehaciente de decir que eso es un escarabajo, es una cucaracha o es una libélula. O sea, yo respeto a Nabokov, porque cuando uno lee lo respeta. Después, bueno, escucha esos comentarios, que no le gustó Crimen y Castigo, y como que le va perdiendo un poco el respeto que le tiene, y lo tiene que volver a leer, ¿no? Un poquito como para volver a tomarle cariño a Nabokov. Igual hasta ahí, ¿no? Por algo escribió Lolita. Dejémoslo ahí.